Volvemos en Tribuna por Paraguay TV HD, ahora equipo completo. A veces pasa eso, es como el fútbol, ¿no? ¿Verdad? Sí. ¿Qué tal, César? Gracias por invitarme. Gracias por venir. Y encima no podemos decir, un programa grabado, no le vamos a mentir a la gente, no está en vivo de que estuve en otras cosas, ¿verdad? Entonces es así. Pero bueno, eso nos pasa por ser multifacético. Un día así me va a pasar mismo. a mí. Entonces Sí. se entiende, ¿no? O te vamos a hacer por teléfono. Pues, Por ejemplo, desde otro está bien. lugar. Bueno, vamos a hablar de algo que es importante, César, en estos días como información. Y sobre todo a mí un poco me toca que me voy practico deporte, me voy participo en torneos y uno de repente pasa una información de que alguien fallece en un club jugando fútbol, que uno diría que está bien, porque todos nos dicen hagamos deporte, ok, y nos vamos, hacemos deporte, y de repente pasan estas cosas. Y hablar, ¿es previsible? ¿Qué se tiene que hacer cuando uno va? Y sobre todo la responsabilidad personal en primera instancia, consigo mismo, uno ser sincero cuando uno va, que no es, recién me estaba diciendo justamente Mirka, no es, tu cuerpo no es más hace 10 años, Sí. o sea, aunque tu mente diga que está todo Sí, bien, sí, sí. pero ¿qué? O Y sea, que vos digas que la juventud es eterna, es bola. no, hay que tener El espíritu. El el espíritu, sí. Sí. Bueno, nos acompaña Mirka Raste, es directora de programa de la Cruz Roja Paraguaya. ¿Qué tal, Mirka? Muy buenas tardes, muchísimo gusto. Gracias por este espacio para nosotros como Cruz Roja, que tenemos siempre la labor de dar conocimiento y buscar un poco estar más cerca de la gente, llegar a todas las familias a través de ustedes es un privilegio. Bueno, para nosotros es un privilegio hablar de esto y un tema que cuando hablamos, por ejemplo, de gestión de riesgo, parece tan así, wow, ¿por qué tenemos que hablar de riesgos? Pero es tan importante porque justamente se trata de ser previsibles, Mirka. O sea, me imagino que es un poco también el trabajo que ustedes hacen en la Cruz Roja, que trabajan con zonas vulnerables, fundamentalmente. Fundamental. Sí, justamente esto de la gestión de riesgo es como que todo lo que hacemos todos los días al salir de casa, miro cómo está el auto, llego o no llego, cuál es el tráfico. O sea, uno gestiona los riesgos todos los días durante su vida. Pero un poco nosotros trabajamos en dos niveles grandes. Uno que es más en la respuesta a lo que son situaciones de emergencia y desastre, donde a través de las filiales que tenemos en casi todas las cabeceras departamentales del país, trabajamos con las comunidades y los gobiernos locales para prepararnos. Lamentablemente, la preparación a veces es lo más escaso y trabajamos mucho en la respuesta humanitaria, en ayudar a la gente a evacuar de sus lugares. Trabajamos en programas de salud, porque si tomamos nada más lo que pasó en Limpio, ¿hace cuánto? Hace 10 días que nos cayó una lluvia tremenda, muchísimas familias tuvieron que salir de sus casas. Entonces era dónde ir y después de eso, qué agua toman, qué servicios sanitarios, qué van a comer, con qué cuentan de abrigo. Bueno, y ahí estamos siempre trabajando, colaborando con los poderes públicos por sobre todo. Pero el trabajo de la Cruz Roja, y también para que la gente entienda, Mirka, si bien es cierto, a lo mejor es mucho más visible ver este chalequito cuando hay lluvias o inundaciones, no es solamente en esos casos, ¿verdad? No, para nada. O sea, una de las líneas que tenemos es la de gestión de riesgos, pero otra también que después vamos a seguir conversando es la de salud comunitaria, o le llamamos también la promoción de la no violencia, que lo que tratamos de trabajar siempre son todos los procesos comunitarios para, sabiendo cuáles son las condiciones de salud o las condiciones climáticas, poder prever acciones que nos hagan más resilientes. O sea, por lo menos mitigar lo que podría ser un impacto mucho mayor. Totalmente. Hay situaciones donde uno puede llegar a mitigar, pero nosotros decimos de que la prevención de riesgos más acciones de preparación y mitigación realmente nos ayuden a reducir el riesgo que tenemos, ¿verdad? Entonces ese riesgo se reduce en la medida que uno tenga mayor capacidad para tomar alguna acción cuando conoce cuál es su riesgo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hablamos sobre todo de riesgo, ¿no? ¿Cómo hacer? Porque es un proceso, porque lo tuyo es de largo alcance. Son procesos que por ahí vos ahí tenés experiencia de que hace 10 años, bueno, hacíamos de una manera y hoy estamos cambiando. Totalmente. Y es lo mismo que lo que está pasando ahora, bueno, es pensando en 10, 15 años, no son cambios inmediatos. Para nada, porque tiene que ver con la cultura. Y como decíamos hace rato, la percepción del riesgo general nuestra es a mí no me va a pasar. A mí no me va a pasar es
está muy metido en nuestra mentalidad, entonces yo no uso el cinturón porque no me van a luego chocar, ¿verdad? Yo no voy a Yo tomar... chateo en el auto manejando porque no me va a pasar. No me va a nada. pasar, Sí. ¿verdad? Entonces nos exponemos, nosotros generamos condiciones de riesgo porque está muy latente esto, a mí no me va a pasar. Hace unos años, yo llevo unos cuantos añitos en este tema, tenía una hija de meses y vino un temporal en la casa donde vivía. Y yo había alquilado esa casa 3 meses antes y amaba la casa porque tenía unos ventanales adelante, al costado, hermosísimo. Y vino una tormenta un 8 de diciembre que toda la casa, que era maravillosa, se convirtió en un riesgo tremendo porque abrían ventanas, se rompían los vidrios y yo no sabía cuál era la zona segura de mi casa. Entonces yo decía, ¿cómo, Mirka, que estás trabajando en esto, no te planteaste? Entonces a veces trabajamos el riesgo para afuera y no nos pusimos a mirar como familia realmente en esto que sabemos que va a pasar. Cada día van a haber más tormentas, más intensas y complejas. Sabemos cuál es la zona segura de nuestra casa, sabemos cuál es la zona segura de mi trabajo a mi casa. Sabemos que si algo pasa en mi casa, ¿dónde está mi botiquín de primeros auxilios? Sabemos con qué documentos o dónde está mi respaldo para poder salir rápido en una respuesta. Entonces creemos que sabemos, pero cuando estamos en la situación, entendemos que algo me falta. Entonces ahí estamos con esos procesos, haciendo un trabajo de hormiguita con las familias, hablando de la importancia de la preparación, la importancia de contar con ese conocimiento que con la Cruz Roja Paraguaya difundimos, que es un conocimiento que salva vidas. ¿Sí? El saber qué hacer en una situación es la diferencia entre la vida y la muerte. Imagínate, o sea, ¿cuántos? Yo me incluyo que no, ¿eh? Porque hiciste una pregunta que a muchos se le ha de quedar picando. ¿Cuál es el lugar de tu casa que es la más segura? Parece tan básico, ¿no? Pero después uno se hace el imaginario de que las ventanas que tienen vidrio, sí que tenés para protegerte. Pero qué interesante esta pregunta, porque a veces nosotros vemos qué pasa eso en los países que tienen temblores o que tienen esos fenómenos, que ya no son fenómenos, son parte de ellos, y ya saben cómo construyen o que tienen que esconderse bajo la puerta del marco. Para nosotros una lluvia, una tormenta es normal ya hoy, ¿verdad, Mirka? Entonces sí tenemos que saber también. Totalmente. O que puede volar el techo. Que puede volar el techo, nuestras edificaciones. Tengo un colega que nos contaba con el dolor que cualquier ciudadano siente, que construyó su casa hace 10 años atrás. El lugar se urbanizó, vino un vecino y construye sobre casi a donde queda su muralla. Entonces ahora llueve en el barrio y se desmorona toda la parte de su cimiento y él está en una situación de riesgo fuertísima y estructural. Entonces los riesgos que hace 10 años uno no identificaba, hoy con todos los procesos de urbanización que están un poco no tan planificados y los fenómenos hidrometeorológicos que hoy cada día son más severos, nos exponen a situaciones que antes ni nos suponíamos de que eso iba a pasar. Son conocimientos que salvan vidas entonces, ¿verdad? Y eso ustedes trabajan a modo de prevención, pero más que todo en zonas vulnerables, ¿verdad? Y tenemos varias modalidades. Una es, la Cruz Roja tiene abiertos cursos de primeros auxilios que inician el primer sábado de cada mes y después ofrecemos este servicio a las empresas e instituciones también en esta modalidad. Pero aparte nuestra labor social está con las comunidades más vulnerables. Y ahí la pregunta siempre es, ¿quién es el más vulnerable? ¿Verdad? Claro. Y ahí la respuesta es, si vos no conocés cómo responder a un ataque al corazón, ¿quién es el vulnerable? Claro. Y ¿Sí? ahí no importa que tengas varios millones en el banco. Exactamente, Sí. es el conocimiento que salva vidas y cuando uno no tiene ese conocimiento es vulnerable ante ese riesgo que hoy, lamentablemente, le decía, con el ritmo de vida que tenemos, con nuestra alimentación, el poco ejercicio. Hoy estamos en Paraguay también con muchas más expresiones de aquellas enfermedades que las denominamos no transmisibles, ¿sí? Que tiene que ver hoy con los altos índices de diabetes, de hipertensión arterial, obesidad, que no son por un factor externo, sino que tienen que ver con los estilos de vida de la gente. Entonces eso nos lleva más a plantear de que hay que cambiar no solamente el acceso a la salud en la infraestructura, sino nuestros hábitos, nuestras costumbres.
y ese conocimiento que nos hace tener un poco más de salud. Por ejemplo, cuando hablas de la parte más educacional, ¿en qué consiste? Eso ya no es tampoco para solamente sectores vulnerables, porque así como decir, porque somos todos, estamos vulnerables. Totalmente. Bueno, y nosotros tenemos, una de las principales fortalezas que tenemos como organización es que tenemos herramientas adecuadas a cada tipo de población. Es diferente que un joven le hable a un adulto o que un adulto le hable a un joven. Es diferente el tipo de lenguaje a nivel de organización o entre instituciones al nivel de lenguaje un poco más coloquial que tiene que ver con los referentes en las comunidades. Entonces así tenemos un proceso de trabajo con escuelas, con comunidades, con instituciones que siempre se centran en los primeros auxilios y en la preparación para emergencias o desastres, que lleva un ciclo de trabajo para poder atender esa situación. Y sobre todo también de encuentros grandes o de aglomeración de personas. Eso también es un riesgo. Siempre. Siempre es el riesgo, siempre está cuando no está proyectada qué acciones de contingencia es la que hay que generar ante varios escenarios, ¿verdad? Entonces hoy uno de los elementos que se practica muchísimo, gracias también a que existen más normativas de la ley que obliga al uso del desfibrilador, el equipo de DEA, de las leyes de seguridad y salud ocupacional, que lo que hace es reglamentar esa mirada que hay que tener para la protección y la seguridad del entorno. Entonces, nosotros también damos servicios de cobertura en eso y practicamos siempre esto de ayudar a la planificación de diferentes eventos, porque a veces uno como no conoce, pero uno, díganme si todos después del incendio de Licuabolaños lo primero que hacíamos era buscar la salida de incendio cuando entrábamos a un súper. Este proceso es lo mismo, hasta que se instale el riesgo en nuestras mentes, hay que ir haciendo ese proceso de ir enseñando ese trabajito de hormiguita sobre los riesgos que tenemos. Y sí, sobre todo también, por eso hablaba en la primera parte, el deporte es bueno, pero también tiene esos riesgos. Totalmente. Eso, el deporte y bueno, y todas las actividades siempre tienen un riesgo y uno tiene que saber identificar cuáles son las condiciones que me hacen vulnerable. Nosotros en este tema manejamos una fórmula, llamamos la fórmula del riesgo. El riesgo es igual a la amenaza por la vulnerabilidad dividida la capacidad. Entonces va a haber mucha gente, yo no voy a parar de que ese día que yo juegue vóley, handball, tiquichola, haga mucho calor. Yo no puedo parar eso. Y sé que mi principal vulnerabilidad es mi presión baja. Pero si yo sé como capacidad de que yo necesito tomar mucha agua y estar y jugar después de las 8 de la noche, no me voy a exponer a una situación como esa y disminuyo el riesgo. Entonces ese es el análisis que siempre proponemos hacer, de analizar todo el contexto de acuerdo a esas realidades, de que hay factores que uno ya no va a poder incidir, pero si yo reduzco mi vulnerabilidad, que casi siempre está vinculada con el conocimiento, ¿verdad? Entonces podemos mejorar nuestra situación. Es una cuestión de conciencia que parte de una persona que después se lleva a una organización o a una empresa también, ¿verdad? O sea, si yo tengo en mi empresa 20 funcionarios y de los cuales 15 andan en moto, tengo una alta probabilidad de que tengan accidentes, ¿verdad? Y tengo que hacer una estrategia con ellos para que justamente no se conviertan en minusválidos, por ejemplo. O sea, por darle un ejemplo. Totalmente. O sea, las empresas tienen también hoy mucho más compromiso y mucha más conciencia de esto que le llaman la responsabilidad social, y tienen muchas líneas también centradas en su población interna, con sus empleados, y ahí también por eso ofrecer estas capacitaciones a las empresas, a las personas, contribuye también a que mejore su calidad de vida y por ende también que estemos más armónicamente, y después todo lo que influye, ¿verdad? Porque a mayor personas con discapacidad, mayor es el gasto del Estado en rehabilitación, menos en educación, y a veces esa pequeña acción se vuelve mucho más compleja. Y a nivel de familia también una incidencia muy grande. Totalmente. Bueno, realmente, ¿qué clase magistral nos diste, Gracias, profesora Mirka? Fuimos colegas hace mucho tiempo, Ah, ¿verdad? Así es que
de una carrera que creo que ya no existe, ¿verdad? Que es Lamentablemente ingeniería social, no, en ingeniería social. Sí, y qué falta que hace, ¿verdad? Bueno, así es que muchísimas gracias Mirka Raste, ella es directora de programas de la Cruz Roja Paraguaya. Vamos a seguir hablando de la Cruz Roja, pero más adelante, pero todavía no vamos a hablar de eso ahora, ¿verdad, Gloria? Sí, eso es un compromiso anual, Un ¿no? capítulo aparte, Me encanta. un compromiso anual. En instantes estamos hablando justamente de música, ¿eh? La música como terapia, la música en la pedagogía, la música para la formación de niños y niñas. Ya volvemos luego de una brevísima pausa.